El autor es Parcasius Link en la descripción. Fate Kill capítulo 10. La información viajó rápido. Incluso sin informes completos o precisos, no había forma de que el imperio o el ejército revolucionario dejaran de notar la aparición de un muro de acero imponente y resistente dentro de las fronteras del país. El problema radicaba en el hecho de que ninguna de las dos fuerzas sabía cómo se podía haber hecho un hito tan monumental mientras que el otro lado no lo sabía. ¿Fue parte de las fuerzas del ejército revolucionario? ¿O era una facción del imperio? Ambas preguntas no tuvieron respuesta simplemente porque nadie pudo verificar. Estrictamente hablando, la verdad estaba escondida dentro del engaño. Ni el imperio ni el ejército revolucionario querían admitir nada el uno al otro y ambos estaban más incluidos a no creer nada de lo que decía el otro bando. Después de todo, aparte de los recursos militares del imperio y el ejército revolucionario, no había otro poder dentro del país que pudiera construir una mega estructura tan grande. Las mismas tribus de Wakoku que bordeaban la línea divisoria del imperio eran aún más improbables de proporcionar fondos para un muro de acero cuando Wakoku estaba atrapado en un conflicto civil. Con estas opciones en mente, las únicas fuerzas que posiblemente podrían haber construido los muros de acero fueron solo el imperio y el ejército revolucionario. Ambas partes llegaron a la misma suposición y, por lo tanto, no importa cuántas veces una de las partes negó participar en el asunto, ambas se mantuvieron escépticas y cansadas. La guerra civil había durado demasiado. Casi no había nadie dentro del imperio que no hubiera sido influenciado por los efectos globales de la guerra. Corrupción, hambruna, muerte. Así era el imperio, decayendo de su pasada era dorada con la muerte del primer emperador. Había demasiadas cosas que debían hacerse para salvar un país así, la primera de las cuales era eliminar la suciedad que tiraba de los hilos detrás de escena. No era el niño emperador, sino el consejero al lado del niño emperador, un hombre llamado Honest. Nagenda abrió el pestillo de un encendedor, vaciló y luego lo cerró rápidamente antes de negar con la cabeza. Era una mujer de piel pálida con cabello corto plateado que solo le llegaba hasta las orejas. Ella había sido una persona reservada en el pasado como ex general del imperio, pero ahora se había endurecido más. Un ingenio rápido y un buen ojo para la estrategia fue lo que la hizo destacar del resto, pero tampoco era exactamente débil. Ella era una luchadora fuerte. Lo suficientemente fuerte como para que no muchos podrían ser iguales en la batalla, y esto considerando el hecho de que su Teigu primario anterior era un arma de largo alcance. Una lástima entonces. Mirándola ahora, había perdido un ojo y un brazo derecho. Su propio brazo fue reemplazado por una prótesis de acero con diferentes funciones para permitirle combatir contra los enemigos, pero no hubo manera de reemplazar la visión de su ojo. Le pusieron un parche en el ojo. Sus capacidades de lucha se han visto severamente paralizadas, disminuyendo drásticamente su fuerza general a más del 40% de su mejor momento. Posteriormente, pasó la mayor parte de sus días en el campamento base como líder del grupo de asesinatos, Night Raid. Tarareó para sí misma antes de gruñir. No tiene sentido. Se sentó y se encorvó en la silla en la que estaba sentada mientras miraba los archivos de su escritorio, con una capa de sudor sobre la frente. Últimamente hacía calor y no le hacía ningún bien que se mantuviera firme en llevar un traje negro completo. Su única gracia salvadora del calor fue exponer una gran parte de su escote detrás del cordón de su ropa interior. Incluso entonces, apenas sirvió de mucho. Se secó el sudor de la frente y siguió frunciendo el ceño mientras entrecerraba los ojos con consternación. La experiencia que tuvo como ex general le estaba advirtiendo sobre algún tipo de peligro, pero de qué tipo, ni siquiera ella lo sabía. ¿Debería sacar a Leone? Ella suspiró antes de tomar aire. Tanto el imperio como el ejército revolucionario han estado enviando pequeños equipos de exploradores hacia el hito del muro de acero. Ella misma, como parte del ejército revolucionario, no fue la excepción. Sus superiores también habían solicitado que enviara oficialmente un grupo simplemente de reconocimiento, y ella solo tenía que hacerlo porque ya envió una persona capaz de investigar meses antes de que existiera el muro. Akame. A pesar de lo bien que pensaba Nagenda de las capacidades de Akame, después de meses sin contacto, la confianza de Nagenda estaba vacilando. Se demostró en el hecho de que había olido a Leone incluso antes de que llegara la declaración oficial del ejército revolucionario que ordenaba que Night Raid investigara el disturbio.
El único problema que la estaba haciendo dudar de sí misma era un problema evidente informado por los intentos de infiltración más recientes del ejército revolucionario. Del total de partidas de exploración que había enviado el ejército revolucionario, casi ninguna regresó, e incluso los supervivientes no pudieron entender lo que les había sucedido. Muchos se quedarán sin palabras, y la única información real que pudo extraer fue una sola palabra que nadie podía tomar en serio: magia. Ese poder supersticioso más allá del entendimiento común. No fue real. No puede ser. Aunque estaba implícito que todo Keigun se había hecho con una especie de magia, no había forma de que se pudiera verificar el proceso de fabricación. Además, se decía que algunos herreros de renombre de Wakoku podía crear Teigu conocido como Meiyou en la lengua de Wakoku. La magia no era real. Por lo menos, nadie ha podido usar algo así en la historia registrada del imperio, aparte de los creadores del Teigu, lo que solo implicaba que usaron la magia. La situación era muy desconcertante. No había mucho tiempo para esperar y, en el peor de los casos, tenía que prepararse para la posibilidad de que incluso Leone no podría enviar ningún informe para arrojar luz sobre la situación. Por primera vez en muchos años, Magenta estaba empezando a sentirse fuera de lugar. Algo estaba pasando más allá de su nivel de comprensión, y su intuición le estaba advirtiendo que se avecinaba una tormenta. Cerró los ojos y apoyó la mejilla sobre el dorso de la mano. 2 semanas. Golpeó distraídamente un dedo sobre su escritorio, su expresión se volvió sombría. No se atrevan a morir por mí. Bulat, gritó. Empiecen los preparativos. Kaya siempre estaba callada por las mañanas. Aparte de las patrullas realizadas por los cazadores, la mayoría de la gente estaba generalmente dormida, y esto hizo que fuera el mejor momento para que Shirou pensara. Muchos cambios habían estado ocurriendo rápidamente en la ciudad, más bien, sería más exacto llamarla una comunidad en crecimiento en este momento. Llegaban migrantes de todas partes y la población comenzaba a llegar a un punto en el que era necesaria la expansión. Además, la mayoría de los migrantes eran personas que buscaban refugio de la hambruna o huían de las guerras y la violencia. Casi nadie podía aportar bienes materiales a la economía de Kaya, sino que eran como una inversión. Muchas personas con trabajos especializados y oficios se encontraban entre los nuevos residentes de Kaya. El problema era que no tenían monedas ni comida de qué hablar, lo que a su vez significaba que la pesada carga recaía sobre la propia Kaya. Shirou tampoco deseaba alejarse, pero la carne de las bestias peligrosas seguía siendo un recurso limitado. Además, las nuevas tierras de cultivo que había ayudado a cultivar con Akame después de instalar un sistema de riego no darían frutos hasta la primavera siguiente. Kaya ya había tenido problemas con el dinero y la comida incluso antes del incidente que involucraba a la gente de Wakoku. Todavía estaba bien como estaba ahora, ya que el botín de la batalla mantenía todo a flote, pero una vez que los fondos y las provisiones comienzan a escasear, es probable que surjan problemas. No administraba perfiles estrictos de los nuevos migrantes, e incluso cuando se le informó que algunos tenían orígenes bastante dudosos, el Aine le había asegurado que acogerlos no sería un problema. Sin embargo, ¿cómo podrían no ser un problema? En el momento en que los alimentos y los recursos comenzaron a secarse, las tasas de criminalidad y las fallas de las políticas estaban destinadas a aumentar. Lo que no sabía era que Kaya ya era una ciudad con personal muy avanzado. Los ladrones y matones comunes ni siquiera podían considerarse una amenaza en este punto, y por eso el Aine no pudo evitar burlarse cuando él mencionó el tema. Aunque tenía tanta confianza en el Aine, todavía no podía hacer nada. La comida y los recursos se resolvieron mediante el reclutamiento de más equipos de caza liderados por la gente de Eiwa, que rápidamente aprobó para ayudar durante el año pasado. Una vez que las nuevas tierras agrícolas produzcan cosechas la próxima primavera, la comida en sí ya no será un problema. Y ahora vino el problema más relevante: defensa. Era muy consciente de lo llamativas que eran las paredes de acero que rodeaban a Kaya. El imperio, Wakoku y el ejército revolucionario tendrían que ser tontos para no darse cuenta. Dado el breve resumen de lo que Akame le había dicho de cada gran poder, cualquiera de ellos aprovecharía la oportunidad de subyugar a Kaya y hacerla suya. No podía permitir que eso sucediera. Kaya no solo era una verdadera fortaleza, sino que las tierras dentro de ella eran fértiles y pronto podrían sustentar una gran población. Lo que fue aún mejor para Wakoku y el ejército revolucionario fue que Kaya se encontraba a varios miles de kilómetros de la capital del imperio.
Era una ubicación privilegiada tanto para comenzar como una nación fronteriza para Wakoku como para el cuartel general del ejército revolucionario. Durante los meses que habían pasado, Shirou había comenzado a pensar en el futuro. Incluso si él mismo era fuerte, ¿qué importaba si había un límite en la cantidad de personas que podía salvar? No podía estar en Calla todo el tiempo, ¿y qué pasaría cuando finalmente envejeciera y muriera? Si la fuerza de un hombre pudiera salvar a 2, 3 o más personas, entonces al hacer fuertes a otros, ellos a su vez podrían salvar a más personas para fomentar la próxima generación. Había hablado en privado con Selka y Akame sobre la formación de un grupo especializado de individuos orientados al combate. La propia Line decidió contribuir dando clases particulares a un número creciente de economistas y comerciantes, para mantener floreciente el área comercial de Calla. Por supuesto, siempre habría aquellos con motivos ocultos que podrían postularse al grupo especializado, pero esa era la razón por la que solo estaría entrenando a unos pocos seleccionados que pasarán un cierto criterio. La propia Akame fue utilizada al final del proceso para examinar al solicitante. Como mujer que alguna vez había actuado como asesina, había visto el lado más oscuro de las personas y podía decir de un vistazo si alguien era realmente quien parecía ser, o simplemente estaba disfrazado. Hablando de Akame, últimamente se había mostrado más reservada. Ella puede creer que él no se había dado cuenta, pero había visto la forma en que ella no podía quedarse quieta. A menudo se inquietaba en su lugar, frotándose las manos contra las rodillas cada vez que se sentaba a descansar, aparentemente dudando sobre si actuar o no en lo que fuera en lo que estaba pensando. La situación actual era la misma. No fue el único que se levantó temprano para trabajar. Estaba sentado en la silla de su oficina mirando algunas de las documentaciones oficiales que Elaine le había proporcionado, mientras que tanto Akame como Elaine se sentaron a un lado. Elaine tenía su propio escritorio en el que estaba trabajando furiosamente debido al aumento en la carga de trabajo, debido a los tecnicismos que involucraban a los nuevos migrantes. Aunque Akame estaba en la habitación, su mente parecía estar en otra parte. Incluso el hecho de que su hermano pequeño Artus se subiera a ella mientras Ana tiraba de su cabello no pareció afectarla en lo más mínimo. Ella solo parecía aturdida en todo caso. ¿Estás realmente bien? No pudo evitar preguntar. Akame no respondió. Era más como si no lo hubiera escuchado hasta que Artus subió demasiado por su pecho y la hizo reaccionar por instinto, colgando al mocoso de la pierna frente a ella. El labio de Akame se crispó mientras miraba a Ana, que todavía estaba sujetando su cabello y sonriéndole. Estos dos iban a ser su muerte. Tenían demasiada energía y ni siquiera era el momento de comenzar su entrenamiento diario. La propia Akame no era tonta. Miró a Elaine, quien fingió no darse cuenta. Sin embargo, estaba claro que era Elaine quien de alguna manera había convencido a Artus y Ana para que jugaran con Akame cuando ella estaba demasiado ocupada pensando para sí misma como para darse cuenta. Ella estaba ceñuda, pero su expresión era demasiado rígida para que alguien la notara. Estoy bien, Akame pronto respondió a la pregunta de Shirou después de alejarse de Artus y Ana. Con colocar, se refería a depositarlos directamente sobre Elaine, que parecía completamente horrorizada. Permiso para llamar a Lord Edwin, tartamudeó Elaine mientras llamaba a Shirou. Estaba haciendo una mueca de abatimiento mientras se sentía impotente cuando Ana volcó una pila entera de documentos que debería revisar de nuevo. El entrenamiento temprano es el mejor para los niños de esta edad. Ella insistió. Shirou solo pudo sonreír con ironía y pronto dijo por la ventana. El semblante de Elaine se iluminó visiblemente. Allí, caminando hacia la puerta del edificio estaba Edwin Polus, el hombre que se había encargado de instruir a Artus y Ana en el camino de la espada. A Artus, a Ana mira. Elaine apartó a los dos niños de ella. Es hora de practicar. Pero queremos jugar. Sin esperar a que Artus o Ana respondieran, Elaine los recogió directamente y los sacó de la habitación. Regresó momentos después con una expresión de alivio. ¿Por qué esos dos no pueden crecer más rápido? Elaine murmuró en voz baja. Parpadeó momentos después. La habitación en la que Shirou y Akame he estado antes ahora estaba completamente vacía. Maldita sea. Lo hicieron de nuevo. Suspiró antes de recomponerse y caminar hasta un pequeño cajón ubicado junto a su escritorio de trabajo. Al abrirlo, sacó una pequeña llave que usó para abrir un compartimiento en otra área de la casa de Shirou. Dentro había una pequeña paloma mensajera que usaba para filtrar los mensajes de su padre y otros contactos. Shirou se fue temprano esta mañana otra vez. El mensaje que ató a la pata del pájaro fue breve.
A partir de entonces, tomó el pájaro en sus manos y lo soltó en el cielo para volar a la casa de la familia Buckerfield. Ella estaba lejos de estar contenta, pero no había nada que realmente pudiera hacer. ¿Por qué no pide ayuda? Esa era la única condición necesaria para que ella revelara las verdaderas capacidades de la gente de Kaya a Shirou. La ignorancia era una bendición. Era el último deseo del padre de Shirou, evitar que sus hijos se vieran atrapados en más guerras y violencia durante el mayor tiempo posible, pero en este momento estaba teniendo el efecto contrario. Esto es una mierda. Elaine apretó los puños. Ella ya sabía lo que estaba haciendo Shirou, al igual que todos los demás en Kaya. El desarrollo de la ciudad iba bien, e incluso tenía varios equipos de cazadores para proporcionar alimentos hasta que las cosechas podrían ser recolectadas en primavera. Sin embargo, el éxito siempre generaría envidia. Cuanto mejor lo estaba haciendo Kaya, más valioso se convertía en un objetivo para los que estaban afuera. Shirou pensaba en todos en la ciudad como residentes normales, por lo tanto, debió haber sentido que recaía sobre él mismo manejar la totalidad de la carga para defender de los enemigos. Lo estaba haciendo de nuevo. Sus primeros recuerdos de él siempre han sido de él cuidándola. Como la vez que sus hermanos se olvidado de ella cuando fueron a beber y la dejaron en el bar completamente sola. Fue Shirou quien la había llevado de regreso a casa. También estaba esa vez en el campo, esa otra vez en la casa de la tía Mai, e incluso esa vez en el pequeño crujido, él siempre había estado ahí para ella. Se había prometido a sí misma que cuando creciera, ella sería la que lo protegería. Por lo tanto, se había sometido al estricto entrenamiento de su padre para volverse más fuerte. Ya no era solo una niña indefensa y, sin embargo, estaba encadenada por las reglas que todos los miembros de la ciudad seguían en honor al difunto padre de Shirou. Esos malditos viejos. Elaine frunció los labios. Ya había intentado discutir contra su abuelo varias veces, pero el tonto pedo se negó a revelarle el secreto a Shirou hasta que fuera necesario. ¿Necesario? ¿Cómo no podría entender lo que estaba pasando ahora mismo? Durante los últimos meses, las fuerzas de las principales facciones del imperio, el ejército revolucionario y la gente de Wakoku han estado apareciendo en masa afuera de los muros de acero. El hecho de que los nuevos inmigrantes no están conscientes de estos peligros se debió enteramente a la contribución de Shirou. Iba a patrullar las paredes de acero de Kaya casi todas las mañanas y se quedaba allí buena parte del día con la excusa de que estaba cazando. Hoy fue otro de esos casos. Independientemente de lo que poseyera Teigu Shirou, definitivamente estaba comenzando a usarlo en exceso. Los propios Teigu siempre sufrieron algún tipo de daño para el usuario. Uno tan poderoso como el de Shirou tenía que poseer graves repercusiones que simplemente no estaba mostrando a nadie en la superficie. A decir verdad, Elaine estaba empezando a preocuparse. Esperó ansiosamente la respuesta de las palomas mensajeras desde la casa de su familia, pero se deprimió cuando el mensaje finalmente llegó adherido a la pata del ave sin una marca roja que indicara que se mudara. Ella leyó el mensaje, pero rápidamente lo arrugó en una bola que tiró al suelo y pisó. Permanezca en espera, decía la nota. Sus labios temblaron, una mano empujando su flequillo sobre su cabeza. Ella era una mujer adulta en este punto, y ni una sola vez había desobedecido a su familia, pero esta vez realmente no podía seguir así por mucho más tiempo. Al diablo con las reglas. Como la próxima heredera de la familia Buckerfield sin un líder intelectual masculino real de su generación actual. Ella era las reglas, o al menos en el futuro próximo, pero eso no era importante en este momento. Se quitó las gafas y entrecerró los ojos de color azul. Suficiente de economía y comercio, fue su turno de quedarse al lado de Shirou. De ninguna manera estaba celosa de la posición de Akame como guardaespaldas interino de Shirou. Era hora de comenzar sus propios planes. Le mostraría a Shirou lo útil que podía ser. Registro de misión, día 6. Para ser un cazador, uno tenía que ser rápido y fuerte, y feroz cuando se necesitaba serlo. El acto de cazar en sí no era un deporte, sino una forma de vida. La gente dependía de la comida y la carne que traían de la caza, por lo tanto, los cazadores nunca podían permitirse volverse descuidados o descuidados. Por supuesto, Leone apenas prestaba atención a lo que Selka le decía después de días de repasar lo mismo una y otra vez. En su mente, la ocupación de un Ter en sí era la misma que la de un guerrero o una fuerza militar en lo que respecta a la estructura de Kaya. Al final resultó que, Leone había sido confundido con uno de los nuevos reclutas para los equipos de caza encabezados por la gente de Eiwa, que constituía la mayoría de la mano de obra.
Esto se debió enteramente a 3 razones. Su atuendo, la hora y el lugar, y la noción de que estaba perdida. Todo eso, había sellado completamente cualquier cosa que pudiera decir para convencer a Selka de lo contrario. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Selka estaba hablando en un tono formal, como de mayor a menor. En la actualidad, tanto Selka como Leone estaban en una casa de huéspedes ubicada dentro de un campo de entrenamiento en el área donde se había asentado la gente de Eywa. Realmente fue sorprendente. A cada nuevo cazador se le dio su propia vivienda para permanecer dentro durante el proceso de reclutamiento, y Leone no fue la excepción. El único problema que estaba teniendo Leone era que parecía ser alguien que necesitaba un cuidado especial y motivación para tomar en serio su nuevo papel de cazadora. La gente de Eywa no enviaría a un hombre a la casa de una mujer soltera, por lo tanto, Selka se convirtió en la única disponible para sermonear y motivar. Sin embargo, la gente de Eywa realmente vestía holgadamente, observó Leone. En comparación con ella, que era bastante reveladora con su atuendo, Selka no vestía más que pieles finas que cubrían todo lo que necesitan cubrirse. Para ser franco, era como si Selka solo estaba usando ropa interior de piel con accesorios enhebrados que se usaban como pulseras sobre sus muñecas y tobillos. Algunas pulseras tenían plumas atacadas, mientras que otras tenían dientes de bestia peligrosa. Quizás debido a la falta de cobertura, la mayoría de las personas de Eywa, incluida la propia Selka, estaban bronceadas, pero eso no era el punto. La frente de Leone se crispó cuando miró la ropa que había guardado para ella, que Selka había afirmado con orgullo que era el atuendo de una cazadora. ¿No estás satisfecho? Selka notó la dirección de la mirada de Leone y habló directamente para hablar por la armadura. Ya tenía la opinión de que había demasiada tela que limita el movimiento, pero Shirou insistió en que era mejor tener un poco más de cobertura. Si no te gusta, puedo cortar más telas. Selka tiró de su cabello plateado, mientras sostenía un alfiler en su boca que luego usó para sostener su cabello en un moño. Pásalo, gritó mientras extendía una mano. Lo haré rápido. Leone se resistió. El atuendo era lo suficientemente revelador. ¿Qué tan delgado estaba planeando Selka hacerlo? No, está bien de verdad. Leone se negó de inmediato. Ella era una persona bastante abierta, pero había un límite para ser demasiado abierta que Selka y la gente de Eywa no parecían entender. Por otra parte, la gente de Eywa siempre había vivido en una región remota antes de llegar a Kaya. Selka frunció el ceño, pero cedió, volviendo al tema del que estaba hablando antes. Aquellos que necesitan más a la caza obtienen una mayor parte de la presa. Por lo tanto, aunque una pequeña parte de la comida y las ganancias se destinen a una unión benéfica y una compensación del cazador, un cazador exitoso aún puede amasar una fortuna. Explicó Selka pacientemente. Había recorrido un largo camino desde la chica cuyos pensamientos alguna vez estuvieron llenos de venganza. Al mirar a Leone, Selka no pudo evitar sentir que parte de lo que estaba diciendo estaba siendo ignorada. ¿Recuerdas lo que acabo de decir? Selka solicitó asegurado. Sí, lo recuerdo todo, respondió Leone distraídamente. Sin embargo, sus ojos estaban más enfocados en su entorno. Como todas las demás ocasiones, Leone buscaba constantemente cualquier oportunidad para escapar, pero era casi imposible estar solo en cualquier momento con todos los demás aspirantes a reclutas de la zona. Al no ver absolutamente ninguna oportunidad que pudiera aprovechar para escapar, Leone finalmente cedió y se resignó a cualquier destino que la aguardara. Además, si se estaba sometiendo a una especie de reclutamiento, probablemente no duraría para siempre de todos modos. Selka miró a Leone con sospecha, pero no dijo nada más. Entonces, hablando de eso, ¿qué es esa cosa de caridad de la que estabas hablando? Leone preguntó después de reflexionar sobre lo que había dicho Selka. La caridad en sí misma no era algo muy conocido en todo el imperio o en las otras regiones en guerra. La acción de dar limosna dentro y fuera de sí también fue un espectáculo extraño y extremadamente poco común hasta el punto de que no se definió oficialmente. Las cejas de Leone se fruncieron. Además, ¿qué quieres decir con compensación de cazador? Ahora había una palabra con la que estaba familiarizada. Compensación, para otorgar un individuo como recompensa por cualquier problema. Por lo general, se usaba en tiempos de guerra. Vagamente recordó que el imperio podría haber tenido algo similar en el pasado, pero nada demasiado lujoso. Lo de la caridad y la compensación del cazador es bastante simple. Shirou lo pensó. La expresión de Selka solo se separó de su neutralidad cuando hablaba de Shirou. ¿Has visto a los nuevos inmigrantes en la ciudad, verdad?
La mayoría de ellos no tienen un centavo y algunos incluso vienen de los barrios bajos del imperio como esclavos fugitivos. Selka se cruzó de brazos y apoyó la espalda en una pared. El fondo de caridad está destinado a proporcionarles comida gratis y, a su vez, permitirles comenzar una nueva vida en la que pueden beneficiar a Kaya a su manera, según lo que dijo Shirou. Una buena política, ¿verdad? Sí, Leone hizo todo lo posible para evitar que su expresión parpadeara, pero estaba empezando a ponerse demasiado difícil. Literalmente se había quedado en Kaya durante varios días, y todo lo que había sido escéptico sobre lo que había sido probado era falso. Que este era básicamente el tipo de lugar con el que muchos solo podía soñar dentro del imperio. Además, sus habitantes eran fuertes. Hace preguntarse qué tipo de respuesta debería el imperio o el ejército revolucionario. Una parte más oscura y amarga de sí misma estaba gritando por la injusticia de todo, pero reprimió esas emociones. Después de todo, darse cuenta de que ese lugar existía realmente era demasiado surrealista. Selka levantó un dedo para continuar con su explicación mientras Leone caía aturdida. La compensación al cazador es simple. Si un cazador muere o resulta herido permanentemente en el servicio, el sindicato administrativo de Kaya se ocupará por completo de sus familias. Yo no conozco mucho de los detalles o la logística con respecto a este tema, así que no espere algo completo o detallado. Para eso debería preguntarle a la secretaria llamada Elaine en el edificio principal de comercio en la plaza del mercado. Oh, ¿fue así? Leone comenzó a sentirse insensible a todo. La disparidad entre Kaya y el mundo fuera de los muros era demasiado grande. De hecho, tenía miedo de que, si se quedaba el tiempo suficiente, podría terminar no queriendo irse. Mierda. Atención. Leone cerró los ojos y respiró hondo. Encuentra a Akame y Sal. Esos eran los únicos objetivos que necesitaba completar. En cuanto a Kaya, no había forma de que no pudiera simplemente no informar de lo que había encontrado aquí. Quizás el ejército revolucionario y el Night Raid podrían incluso aliarse con la ciudad. Estás siendo ingenuo. Sabía cómo funcionaba el mundo exterior. No cambió el hecho de que tenía un trabajo y un deber. ¿Me pueden disculpar un poco? Quiero mirar alrededor de la ciudad un poco más ya que recién llegué. Ella le pidió su solicitud a Selka después de considerarla un poco. En lugar de intentar escabullirse, era mucho mejor si se le permitía salir y luego desaparecía. Este enfoque pareció ser la mejor opción, ya que Selka simplemente asintió. No serías el primero en preguntar, pero recuerda estar de regreso por la tarde. La caza comenzará para entonces. Bien, Leone asintió con la cabeza y esperó hasta que Selka se fuera antes de preparar sus pertenencias. En los 6 días que había pasado aprendiendo a ser una cazadora de Kaya, había adquirido una comprensión básica de la distribución de la ciudad. Había una pequeña penitenciaría instalada para albergar a los malhechores, así que decidió que sería el segundo lugar que podría visitar para buscar a Akame. Reuniendo todas sus pertenencias en un saco, se mudó para salir de la casa en la que se había estado quedando durante 6 días, pero vaciló en la puerta. Su mirada se movió hacia atrás detrás de ella, y estiró el cuello para mirar las prendas de un té colocadas en la cama. Frunció el ceño, pero cuando se fue, los atuendos de la cazadora no estaban a la vista. Era seguro decir que terminó empacándolo en su bolso. No importa lo que sintiera por Kaya, los días que había pasado en el reconocimiento mientras la confundían con una recluta de los cazadores nunca terminó olvidados. Amabilidad. A un extraño se le mostró bondad en lugar de dudar. Suspiró una vez más. Fue la primera vez que comenzó a cuestionar sus elecciones actuales en la vida como una niña abandonada que había crecido en los barrios bajos del imperio. Después de dejar el área poblada por la gente de Eiwa, Leone se decidió a terminar su misión. Caminaba con determinación. Con un destino en mente, no había necesidad de dudar más. Además, todo lo que había recibido de Selka cuando le preguntó sobre una espada cuyo veneno podía matar de un solo corte, fue una respuesta simple. Si también quieres pelear con ella, entonces esa mujer debería estar en los puestos de comida. Ahí era exactamente donde Leone iba primero. Si recordaba, los puestos de comida estaban definitivamente dentro del mercado. Sin embargo, incluso antes de llegar a su destino, se congeló en su lugar después de ver a alguien saltando por los techos de las casas de Kaya en dirección al bosque. ¿A Akame? Sus ojos se dilataron en un instante. No había forma de que pudiera confundir la figura y el porte de un compañero camarada. Como estaba ahora, Akame no parecía haberla notado. Leone ni siquiera estaba pensando en este momento.
Echó a correr por las calles, incluso atravesando los patios de las casas. Todo lo que importaba era mantenerse al día y asegurar de que Akame no se perdiera de vista. Había aprendido la lección el día anterior sobre la seguridad de Kaya. Había muchas personas con la capacidad de notarla si no estaba muy cuidadosa, por lo tanto, mientras perseguía a Akame mostraba la mayor prudencia. A pesar de que estaba invadiendo la propiedad de otras personas, se aseguró de permanecer en las sombras de los edificios y luego de los árboles cuando finalmente llegó al bosque. Akame se dirigía a la parte superior de las paredes de acero. Leone estaba ardiendo en la persecución, y se mantuvo oculta al encontrar un punto de vista en la cima de un árbol y mirar a Akame en la distancia. En lugar de simplemente encontrar a Akame solo, Akame terminó llegando a lo alto de la pared de acero con otro individuo. Leone entrecerró los ojos. ¿No era ese el tipo con el que se había encontrado varios días antes? ¿No es Shirou? Por supuesto, ya se había memorizado el nombre. Era prácticamente todo de lo que podía hablar con Selka debido a su actitud tensa. Selka no era del tipo que confiaba en extraños, la propia Leone podía entender por qué considerando lo traicionero que era el mundo. La precaución era una habilidad esencial. Ella podía respetar eso. Pero lo que no podía entender era lo que posiblemente algún joven señor de Kaya protegido estaría haciendo solo con Akame. Maldita sea. Ya tenía suficiente espera. Iba a ir allí y exigir respuestas. Akame no era del tipo de deserción, tenía que haber algo más sobre la situación de la que ella no estaba al tanto. Ella equilibró su respiración y preparó los músculos de sus muslos para empujarse fuera del árbol en el que estaba encaramada para hacer una carrera hacia la cima de la pared. Sin embargo, se resistió casi al instante. Una presión diferente a todo lo que había sentido antes asaltó sus sentidos. Su Teigu, Lionelle, estaba reaccionando a la energía que se estaba liberando y estaba temblando. Miró a la figura frente a ella, cuya misma disposición parecía cambiar. El aroma de hierro forjado fundido impregnaba el aire. Peligro. Peligro. Sus instintos prácticamente le gritaban. Ella no podía entender lo que estaba pasando. Su respiración se entrecortó, sus manos se volvieron húmedas cuando sus piernas pronto cedieron, haciéndola caer sobre su trasero. Ni siquiera se dio cuenta de que se había caído. ¿Qué demonios estaba mirando en este momento? Shirou ya sabía que el conflicto era inevitable. La experiencia se lo dijo. Y por eso se encontró de pie sobre la pared de acero mientras miraba a los grupos de personas que se acercaban en la distancia. Aquellos que buscarían hacer daño a Kaya y sus residentes. Habían estado regresando día tras día, y sabía que la frecuencia solo continuaría aumentando con el tiempo. A diferencia de su última vida, ahora había muchas cosas que aún le quedaban por proteger, y esta vez sería diferente. Nunca estuvo mal salvar a otros. Una vida para salvar a todos era una que ya había vivido y cumplido. Sin embargo, fue solo al final, cuando miró hacia atrás, hacia el camino que había tomado, que se dio cuenta de que estaba completamente solo. El sueño de un tonto. Un camino al infierno. Quizás podría haber sido diferente. Quizás era inevitable, pero ya no había vuelta atrás. Solo que esta vez, tal vez no tenía que estar solo. Miró hacia atrás a la próspera ciudad en el lado opuesto de las paredes de acero sobre las que se corrieron y sintieron una abrumadora sensación de logro y deber. Estaba salvando a muchos. Todos confiaban en él. Era como si los muros estuvieran protegiendo a los habitantes de la verdadera crueldad de la realidad exterior, y estaba perfectamente de acuerdo con eso. De hecho, se pensaba a sí mismo como el mayor escudo de Kaya. Tarde o temprano, Kaya se convertiría en una nación. Y era su trabajo protegerlo hasta entonces. Esa fue su forma de cambiar el mundo. Las señales ya comenzaban a mostrarse. Puede que el imperio y los altos mandos del ejército revolucionario no lo sepan, pero la gente de los barrios bajos, los vagabundos y los esclavos estaban empezando a hablar de un refugio fuera del alcance de la influencia exterior. Una tierra de ricos pastos, trigo y libertad. Nunca fue realmente la gente en el poder la que controlaba todo en un país, sino la población en su conjunto. Esta fue una verdad universal. Las mismas masas hablarían. Las mismas masas se mostrarían. Todos los días, la tasa de migración de Kaya aumentó, hasta que eventualmente, aquellos que vivían en dificultades en la capital se enteraron. La gente de los barrios bajos, los oprimidos, los esclavos, los refugios, Kaya los tomaría a todos y les daría la oportunidad de una vida mejor. El mundo no tenía por qué ser cruel ni estar lleno de mentiras. Era la codicia y las ambiciones los propios humanos los que estaban haciendo el mundo como era. Trató de cambiar eso dándole a la gente un lugar para vivir y eligiendo sus propios caminos. Esa fue Kaya.
Esa era su razón para pelear. A diferencia del mundo en el que había vivido una vez, el nuevo mundo en el que se hizo necesario realmente ser salvado. No solo para él, sino para las personas que confían en él. Había caminado por este camino una vez. Podría caminarlo de nuevo. Un cuerpo de acero, sangre de fuego, pero un corazón de cristal. No le gustaba matar. Nunca lo hizo, pero ya no era tan ingenuo como solía ser. Apretó los labios, ya no había otra decisión que tomar. Últimamente, la gente de Wakoku se había dado cuenta de la migración de varias de sus tribus, además, el imperio y el ejército revolucionario comenzaban a mostrar signos de participación. Esta ni siquiera era la primera vez. Correr. Por favor. Solo corre. ¿Por qué no pudo entender? ¿Las vidas realmente no valían nada a los ojos de los que estaban en el poder? Podía ver las nubes de polvo elevándose en el aire desde la marcha de un convoy armado de Wakoku. Incluso más lejos, había varios grupos de exploradores del imperio en el lado exterior del muro. Correr. Huir. Antes de que fuera demasiado tarde, la energía mágica comenzó a fluir a través de su cuerpo, apareciendo físicamente sobre su piel en forma de un patrón de interfaz de color cian opaco. Akame se alejó de él, sentándose a un lado mientras sacaba un trozo de cecina seca y lo masticaba. Ella ya sabía lo que iba a pasar. No me obliga a hacer esto. No importa cuánto esperaba que los enemigos antes de que él entendieran la situación hacia la que se dirigían, no podía esperar imaginar lo que realmente les esperaba. 2000 metros. 1500. No parecían más que el tamaño de hormigas desde su vista en lo alto de la pared, sin embargo, podía verlas claramente. Había un límite a lo cerca que podía permitirles acercarse. Parada. Parar ahora. Sus músculos se tensaron en preparación, un silencio inquietante descendió junto con un viento azotado producido por la congregación de magia, disparándose hacia el aire seco de maná. Nada cambiaba. De hecho, la velocidad de los enemigos que se acercaban aumentó. Cerró los ojos. Había personas a las que tenía que proteger. Familiares y amigos. Si el conflicto era inevitable, que así fuera. Vengan. Soy el hueso de mi espada.